cada entrenamiento y de cada minuto que un jugador está sobre la cancha, hay un papel invisible que pocas veces se menciona, la nutrición deportiva. Hoy en Femina Fútbol tenemos el gusto de conocer esta parte de la historia desde la única mujer que conformó la delegación de la Selección Colombia de Mayores para la Copa del Mundo. Ella es Astrid Quinchía, es nutricionista deportiva y su pasión por el deporte y el amor por su profesión la llevaron al máximo escenario del fútbol. Astrid, bienvenida, muchísimas gracias. Buenos, hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y gracias por esta oportunidad para hablar y compartir mi experiencia personal. Muchas gracias, Melissa. Bueno, Astrid, primero que todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, bien, todo bien. Pues medio descansando porque pues igual hay que retomar, aunque obviamente trabajo principalmente con la selección mayores, estamos con las otras selecciones y no para. Entonces tenemos ya calendario otra vez de eventos de preparación y de competencia de las diferentes divisiones de las otras selecciones, tanto masculina como femeninas. Claro, es que ya viene el momento en que más eventos deportivos y cosas hay en este resto del año. Bueno, vamos a empezar esta entrevista hablando un poco de quién es Astrid Quinchía, más allá de la nutricionista de la selección, de dónde viene, dónde estudió, cómo te defines. ¿Quién es Astrid Quinchía? Bueno, Astrid Quinchía es madre, es de un hijo, esposa, hija, profesional. eh, Soy de Medellín, me gradué de la Universidad Nacional. A los 15 años me vine a vivir a Bogotá por situaciones familiares y ahí pues empecé a estudiar mi carrera de nutrición. Empecé, digamos que mis inicios fue con deporte universitario, programas de actividad física, hasta que me dio una oportunidad de poder trabajar anteriormente con deportes y empecé ahí, digamos, ya a trabajar con alto rendimiento y en ese tiempo, pues, trabajé con ellos durante 22 años y después, pues, tuve la oportunidad, la linda oportunidad de que me asignaran como nutricionista de un equipo de ciclismo y eso fue como casual, como requerían una nutricionista en la federación y yo pues dije, no, pues yo lo cubro mientras consiguen a alguien para poder trabajar, tengo disponibilidad para hacerlo. Y finalmente pues me terminé quedando, me terminé enamorando del fútbol. No era la primera vez que trabajaba para fútbol, ya hace 10 años había tenido la oportunidad de no estar así como estoy ahorita de tiempo completo, sino poder trabajar en el 2015 con Peckerman y poder valorar e intervenir a los jugadores de la mayores precisamente. Y no sabía que 10 años después iba a retornar y volveré a estar con ellos. Astrid, ¿y por qué nutrición? ¿En qué momento nació ese romance con la nutrición y por qué? Bueno, inicialmente yo quería ser ingeniero, me encantaba la agronomía, me encantaban los cultivos, era lo que me gustaba. Principalmente me gustaba mucho los cultivos de flores, era lo que yo quería ser ingeniera agrónoma y empecé a estudiar eso. Entonces, cuando ya empecé a estudiar ingeniería de producción agroindustrial, vi que no era lo que yo quería, o sea, finalmente era, y pues decirle a los papás que eso no es, fue un poquito duro, pero tuve la valentía y como deportista que fui, pues tenía que ir a la nutricionista y esa era siempre mi segunda opción cuando me presentaba a la Universidad Nacional. Entonces, siempre era mi segunda opción, pero no pasaba ninguna. Entonces, puse como primera opción nutrición porque había tenido una muy bonita experiencia de la nutrición, o sea, me empecé a enamorar cuando yo iba a la nutricionista como deportista y veía lo que hacía conmigo. Entonces yo dijo, esto me gusta. Y empecé a postularme como primera opción en la nacional y quedé. Entonces desde ahí ya se dieron las cosas y ya pues como profesional pues el perfil lo tenía, digámoslo, no era clínica, no era servicio de alimentos, lo mío era el deporte. Entonces quería ser como las personas que me inspiraron a mí
y afortunadamente con la ayuda de Dios lo logré. Bueno, Ujú. Astrid, mencionas que tú también fuiste deportista. ¿Qué deporte practicaste? Cuando era niña, mis padres me dieron mucha oportunidad de hacer muchos deportes. Hice demasiados, natación, judo, atletismo, pero me acuerdo que eh, le regalaron unos patines a una vecinita y no le quedaron. Entonces yo le pedí a mi papá que los comprara y me los compraron. Entonces, desde ahí, pues mis papás me vieron, ella lo hace bien y empecé a patinar y desde ahí ya empecé a avanzar a pesar de que no, pues a los inicios era un poco torpe. Logré ser selección Antioquia. De ahí fue cuando ya nos vinimos a vivir a Bogotá, entonces logré ser selección Bogotá, fui campeona nacional infantil, y de ahí ya me vine acá a Bogotá, también fui campeona nacional juvenil, mayores, era un poco más difícil ser campeona nacional, pero mi especialidad eran las pruebas de fondo y con eso logré ser selección Colombia durante 4 años con la selección Colombia de patinaje, O sea, que ¿cuánto tiempo más o menos estuviste en ese rol como deportista? 12 años. Una vida entregada al deporte. Con razón, la nutrición deportiva, porque la nutrición también es un campo bastante amplio. Bueno, Astrid, mencionabas que que tuviste la oportunidad de trabajar con el profe José Peckerman, pero ya llegando acá al presente, ¿cómo fue ese momento para ti cuando recibiste la noticia de que ibas a ir al mundial, de que ibas a conformar la delegación? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, el proceso fue el proceso primero de clasificación, ¿sí? Entonces, realmente uno se adhiere a la meta del grupo y lo vuelve una meta profesional y personal. ¿Cómo tú como profesional le sumas a un equipo? ¿Sí? Desde el cuerpo técnico, con el apoyo del profe Néstor Lorenzo y el profe Leandro, buscaban reforzar el equipo en la parte de ciencias y ellos le solicitaron al cuerpo médico conseguir una nutricionista. Se volvió una necesidad. Previo a mí, pues hubo 2 personas más que estuvieron en el equipo, pero por algún motivo no se salieron, no siguieron. Y yo pues ya con mi experiencia, todo el mundo le daba como miedo, ¿no? Porque no era algo fijo, sino era algo como temporal, o sea, si funcionaba o no. Yo la verdad, ya con tantos años, ya llevaba 22 en el ministerio, pues dije, pues no pierdo nada, intentémoslo, ya no pasa nada, lo intenté y terminó algo siendo que fuera como solamente atendiendo ciertas elecciones, sino la solicitud desde la federación para atender a todas. Entonces, en ese proceso me vinculo al proceso y al sueño de, primero, de clasificar al mundial y ya cuando uno clasifica tampoco da por hecho que va, ¿no? Porque es que uno siempre como profesional tiene que mostrar un estatus y tiene que mostrar una cohesión de equipo, una credibilidad dentro de los jugadores, una credibilidad dentro del cuerpo técnico, que realmente se cumplan las reglas, los reglamentos internos que hay dentro del grupo. Entonces, uno no debe dar por hecho eso hasta, realmente yo nunca di por hecho que ibas al mundial a pesar de que estaba dentro del proceso, sino hasta cuando ya iba en el avión con todos. Porque pues siempre está, digamos, que estás con lo mejor de lo mejor y obviamente ellos esperan que tú des lo mejor de lo mejor de ti. Entonces, siempre no se puede uno dormir, siempre tienes que aportar, siempre tienes que sumar, entonces es complicado, entonces yo no daba por hecho nada, eso lo aprendí desde el ministerio, o sea, uno siempre debe sumarle al grupo y de esta forma pues el cuerpo técnico y el cuerpo médico avalan que tú vayas a un evento deportivo. Así fue también para los Juegos Olímpicos. Yo alcancé a ir a los Juegos Olímpicos de Río y no di por hecho ir a los Juegos, sumé, generé cosas, propuestas, innovación, porque también tocaba presentar como si vamos a tales alturas, si tenemos jugadores con problemas de peso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces uno no puede solamente esperar llegar al mundial y mirar qué voy a hacer, sino propuestas. Entonces, de esta forma, pues
consigue uno ganar credibilidad entre un grupo para que sepan que tú sumas a un grupo. Entonces, ¿cómo recibiste la noticia cuando ya estabas en ese avión? ¿Qué pensabas? Realmente era, arrancamos en la primera fase inicial en Medellín, cuando ya era otro, en Medellín, cuando empezamos a concentrarnos con pocos jugadores, realmente era algo como inicial con los que estaban disponibles. Entonces, pues ya uno empezaba como a sentir como, oye, ya vamos, como nervios, la misma, los que me hacían como aterrizar era la gente que me quiere y me rodea con sus mensajes lindos, apoyándome, y yo era la que no me lo creía todavía que iba, porque yo siempre he sentido que no solamente estaba representando a una mujer dentro de un grupo, sino que estaba representando a mi gremio como nutrición. Entonces, no deja, cuando la gente te dice gracias por representarnos, gracias por estar ahí, se llevan una excelente profesional, no puede haber alguien mejor que nos represente en ese momento, pues uno se llena como de felicidad, de que, oye, ya, esto es un hecho. Y ya cuando retornamos a Bogotá, se hacen los últimos ajustes. Y me acuerdo particularmente el último entrenamiento en Colombia, terminamos entreno y ya te pones el primer uniforme de viaje que ya dice vas para el avión y ya vamos para Estados Unidos. Ahí fue cuando ya realmente creí que sí iba al mundial. Qué emoción. Nutri, y en una delegación donde predomina el sexo masculino, ¿qué significa para usted abrirse camino como mujer y como profesional? Yo pienso que pasan dos cosas, o sea, yo pienso que no es cuestión de género, es cuestión de profesionalismo, ¿sí? Porque es que a ti te deben ver como el profesional que eres, pero dentro de eso tú debes cumplir unas reglas de comportamiento. Yo la verdad me siento como uno de ellos, no como, no porque no sea femenina, sino porque realmente ahí estoy es para trabajar. Y ellos, la mayoría, y es lo más bonito, los jugadores me ven como, los jugadores me ven como una mamá. Entonces muchos de ellos me dicen madre, o Nutri. Ah, te podemos decir Nutri. Entonces, yo, claro, y algunos, madre, ¿te molesta que te digamos madre? Entonces, también es como ese, como esa suavidad que ellos sienten, pero obviamente sigo ¿con qué? Con la con el profesionalismo, con las cosas que vine a trabajar, vine a hacer, buscar el respeto frente tanto a los jugadores, el cuerpo técnico, todos, todo el tiempo. Y pues no olvidar que eres una mujer, pero no olvidar a lo que fuiste. Eso es lo más importante. Entonces, realmente es un ambiente de respeto. Yo no tengo queja de absolutamente nadie. Realmente valoran mi trabajo, tanto el cuerpo técnico, médico como jugadores. Conozco mi rol, conozco mis espacios. También debo tener ese respeto a la proximidad hacia los jugadores o hacia cualquier persona del equipo. También el respeto del trato. Realmente ellos, pues obviamente los hombres hablan un poco, pues brusco, pero conmigo no. Conmigo son más suaves, se cuidan mucho al hablar, al expresarse frente a mí. Entonces, eso es chévere porque siente cuando alguien pronto dice algo, oye, mira, está la Nutri, habla bien, ¿sí? Entonces, eso es bien porque pues siempre hubo un ambiente, no tengo queja de verdad del trato de cualquiera del equipo hacia mí. Ujú. Muchas personas creen que un nutricionista lo único que hace es decirte qué comer. ¿Podemos hablar un poco de qué es lo que hace realmente un nutricionista dentro de una selección de fútbol o dentro de un equipo de fútbol en general? Sí, muchas cosas. Bueno, inicialmente para el Mundial, la organización FIFA pide las minutas con mucha anticipación. Entonces, con la ayuda de Carlos principalmente, se organizan todos los ciclos de menús que iban sobre todo para la primera fase. Ya para la segunda fase, pues toca sobre la marcha, porque es dependiendo de hacia dónde íbamos, a qué hoteles llegábamos. Entonces, en la primera fase, esos menús se llevan
desde 2 meses antes. ¿Sí? Esos menús se mandan, se envían a la organización FIFA 2 meses antes y también con algunas consideraciones particulares de algunos manejos individuales particulares que se tienen con algunos jugadores, eh, ya sea por preferencias alimentarias, ya sea por intolerancias, alergias. Entonces, todas esas cosas tienen que sincronizarse muy bien porque no podemos llegar con imprevistos o querer que nos den algo que previamente no habíamos planeado y que de pronto no es fácil de resolver. Lo otro es que se hace desde la preparación del mundial, muchos meses antes, es más, desde cuando estábamos buscando la clasificación al mundial, siempre se valoran los jugadores, porque siempre se busca la mejor condición física, antropométrica óptima para que lleguen a los partidos. Y lo que se busca es la condición individual, cómo está mejor antropométricamente en su composición corporal un jugador, cuál es su mejor, no es la grupal, sino la individual. Entonces, al tener un seguimiento, sabemos en qué composición rinde más. Entonces se hacen los seguimientos, se verifica con los entrenadores. En casos particulares, se asume desde Colombia el manejo nutricional de algunos jugadores en particular. Por otro lado, si tienen manejo en sus clubes, se mandan los reportes para que el jugador, ya sea de manera en sus nutricionistas particulares o sus nutricionistas del club, pues hagan los ajustes que se requieran. Yo cuando ellos retornan a mí, me volvemos a evaluar cómo vamos y miramos si las recomendaciones que se brindaron para mejorar o optimizar su composición se lograron. Y está en debate porque se puede decir, no, es que la composición no marca el rendimiento, pero un deportista que tiene menos grasa sí es un deportista que corre más en la cancha y eso lo hemos medido con los GPS y es importante. También esos puntos y esos parámetros nos sirven para proyectarnos cuando estamos con las divisiones inferiores, porque también buscamos que los muchachos se den cuenta que es importante optimizar su composición. Lo otro que se hace es el manejo de la suplementación. Algunos deportistas desde sus clubes o desde sus nutricionistas manejan una suplementación muy particular, unas preparaciones muy específicas, se respeta eso, se hace individual lo de cada uno. Algunos son más tranquilos, no son tan asesorados. Creería uno que por el nivel que tienen estos deportistas tienen un régimen, por ejemplo, de suplementación más organizado y no. Entonces ahí es donde yo retomo, organizo un plan con cada uno, les explico por qué, cuándo tomarlo, empezamos a hacer negociaciones, entonces yo empiezo a manejar la suplementación de los deportistas. Lo otro que se hace es control de peso. En el control de peso diario, no es diario, realmente lo hacemos en los días -3, -2, sobre todo, y algunos si tenemos más tiempo, por ahí en el día -5, por ejemplo. Control de peso para mirar que el deportista no gane durante la concentración más del 2% del peso. Esto dado de que no todos juegan y es posible o que coman más de lo que ellos estén gastando y esto hace que durante las concentraciones donde hay mucha disponibilidad de comida, pues no se controlen, no manejen las porciones y se suban de peso. Esto hace que ellos regulen el peso. Lo otro que se hace es control de estado de hidratación. Este año hicimos con un método más innovador, recolectar la orina de ellos es muy complejo, o sea, es algo que ellos tienen que entregarme por la mañana para mirar el análisis, pero es supremamente complejo. Esos Nutri, se me olvidó, sí, cosas de esas. Entonces, innovamos con un método más importante que era medir la densidad de la orina. También algunos jugadores que de pronto veíamos deshidratados, mirábamos la densidad de la saliva y los otros más deshidratados quedaban por eso. Lo corroborábamos con la densidad de la orina para verificar su estado de hidratación y tomar medidas, dado de que
Estuvimos en sitios que en el cual existía un gran estrés térmico y también en altura se dice que solamente porque estamos en calor, pero si miramos también en frío, disminuyen el consumo de líquidos. Entonces hay una deshidratación voluntaria por una baja ingesta de líquidos. ¿Qué más hacemos? Eh, Algunos, bueno, previamente cuando arrancamos se hacen unos exámenes de laboratorio en los cuales miramos si hay alguna alteración en valores bioquímicos de ellos, vitaminas, cuadros hemáticos, triglicéridos, colesterol, ¿sí? Glicemia. Y si encontramos alguna variación o algún que tengamos que ajustar, entonces empezamos a ajustar el seguimiento individual del manejo con suplementos para estos jugadores. También hacemos protocolos de manejo de alimentación y suplementación para altura, que tenemos que hacer unos ajustes y un manejo de suplementación para el calor, estrés térmico. Entonces también variamos los suplementos que utilizamos, variamos algunos alimentos que damos, también cómo hacemos esa carga de carbohidratos previo al partido. Obviamente la hacemos con todos, solamente se sabe quiénes juegan cuando una hora antes, nosotros sabemos apenas una hora antes de jugar el partido quiénes, entonces se hace el protocolo como si todos fueran a jugar. Entonces siempre se hace el seguimiento, el manejo desde muchos puntos de vista. Realmente aquí no se hace tanto una dieta individual, se hace una orientación dependiendo de la intensidad de la carga del entrenamiento para que ellos periodicen la cantidad de carbohidratos que deben consumir en su dieta dependiendo del esfuerzo físico que hicieron, no un plan nutricional como tal, ¿sí? Porque eso realmente en partidos tenemos muy pocos tiempo, o sea, lo que hacemos es hacemos recuperarlos y otra vez partido, recuperarlos y otra vez partido. Las estrategias que se hacen con los que jugaron post partido, que no solamente son estrategias físicas, sino también estrategias nutricionales, son diferentes a los que jugaron partido, a los que no. Entonces, todas esas cosas son las que toca planear, organizar, saber quién es quién y poder manejarlos de la mejor manera a nivel nutricional. Bastantes funciones. Ahora que conocemos de fondo lo que se hace desde la nutrición, ¿cómo transcurrieron sus días como nutricionista en el mundial? Desde que inició el día hasta que terminaba la jornada. ¿Cómo eran esos días? Bueno, realmente empiezo por mí. Eh, Me levanto temprano a hacer ejercicio. Me levantaba temprano a las 5 de la mañana porque independientemente, normalmente todos los días fueron entrenamientos en la mañana, entonces el desayuno se vuelve obligatorio en este caso y tenemos como un lapso de tiempo, entonces debo llegar, ser la primera que llegue al restaurante con el chef entra a cocina, yo reviso línea de servicio, entonces, revisamos que todo esté. A veces hay cositas que la preparación no es adecuada, por decir algo. Pedimos pancakes, pero eran pancakes, hicieron los pancakes que no eran de avena, sino de azúcar y muy dulces y no era un día fuerte, entonces no debería ir a estar ahí cuando de pronto el día ya es más que necesitamos muchos carbohidratos, de pronto los permitimos, pero también controlamos que las preparaciones estén adecuadas, porque a veces pues puede pasar alguna que otra cosita. Panes dulces, a veces los sacamos cuando el entrenamiento no es muy fuerte también, entonces modificamos eso. Revisamos la línea, ya cuando ellos llegan, empiezan a llegar al comedor, ya empiezo a pesarlos, empiezo a mirar cómo están, cómo llegaron, entonces los peso cuando corresponde el pesaje y ya de ahí, previamente, o sea, previamente, antes de todo eso, alisto desde el hotel los recovery individuales de cada uno. O sea, que me levantaba más o menos, puede ser a las 4 de la mañana para llegar a las 5 para alistar todo, porque me toma hora y media preparar todo. También se me olvidaba dejar lo que corresponde a multivitamínicos, algunos suplementos que estamos dando de manera individual y que corresponden a la hora de la mañana. Entonces, dejárselos en los puestos, ellos siempre se sientan en el mismo puesto. Entonces, desde que llegan a un hotel, yo identifico dónde se sientan.
y ya, o sea, los mismos grupos, pero en las mismas mesas. Entonces ya uno se identifica dónde se sientan, les dejo los suplementos en sus mesas y ya lo que corresponde a vitaminas, remolacha, si el entrenamiento ese día es duro, entonces dejamos todos los que acostumbran a tomar remolacha, todo eso. Entonces dejamos todo en el puesto. Yo ya he listado mi nevera con los recovery post-entreno. Eso no me gusta hacerlo en el entrenamiento. Entonces yo dejo los recovery listos y ya cuando llego al entrenamiento, alisto una mesa en la cual dejo frutica, dejo algunos pancitos, dejo geles, dejo gomitas para que ellos puedan consumir pre-entreno. ¿Listo? Y alistamos algunos pre-ejercicio, unos pre-work que se les da a los deportistas, betalanina, cafeína, previo al entreno, que algunos lo consumen, entonces se le entregan a los jugadores, se cerciora, o sea, yo marco todo, esto es de fulanito, sutanito, y me doy cuenta si alguien no lo ha tomado, entonces me voy detrás de él, ve, se te olvidó esto, sin nutrigracias están, y se lo entrego. Muchos de ellos, o sea, ya es tanto el grado de confianza que ellos me entregan los que tienen unos suplementos especiales. Pues especiales me refiero a que yo manejo una marca de recovery, pero ellos en sus clubes utilizan otro, entonces me dicen, Nutri, me preparas, pero el mío. Entonces, claro, el tarro de ellos va marcado con el nombre, se lo dejo en los puestos, voy a la cancha con ellos y estoy pendiente de la hidratación. Entonces, la hidratación, pues tengo un equipo de apoyo también para preparar toda la hidratación. Entonces, dependiendo si estamos en calor o si estamos haciendo protocolo de estrés térmico, entonces variamos lo que hay en las neveras, ¿sí? Entonces, alistamos los termos de cada jugador. En este caso, los termos iban marcados con el nombre de cada uno, igual que los suplementos. Algunos utilizan algunos hidratantes diferentes. Entonces, en los termos de cada uno se prepara lo que corresponde a cada uno de sus marcas y de sus productos de confianza. Y termina el entreno, ya llegamos al almuerzo. Y en el almuerzo se les entrega también los multivitamínicos que corresponden al almuerzo, ¿sí? Se está pendiente de la línea de servicio. Como ahí yo llego con los jugadores, en ese momento el que está más pendiente de la línea es el chef. Sin embargo, uno se echa como una pasadita rápida para mirar si hay algo. Nosotros, tanto el chef como yo, somos las dos últimas personas que comemos porque estamos pendientes de algo que pueda requerir algún jugador en particular, ¿sí? Entonces, miramos también los platos de aquellos que sabemos que se están subiendo de peso para que se controlen. Entonces, mira, Nutri, ¿está bien? Sí, vamos bien. Entonces, uno también pide como esa asesoría de si se sirvieron de más. Entonces, Nutri, y ya lo hacen a nivel, ya se sirven con relación a su intensidad. Nutri fue fuerte, por eso como más. Perfecto. Nutri va a comer poquito porque el entrenamiento no estuvo tan duro. Ok, listo. Y así. O a veces cuando yo veo que el plato está muy pobre y es el día pre-partido o el día post partido y jugó, yo le dije, oye, te falta carbohidrato en el plato, es importante reforzar. Entonces, después ya vamos para la merienda, bueno, ellos se van a descansar, vamos para la merienda, revisamos también, pues eso ya está planeado, pero uno debe llegar, estar en los momentos de alimentación de los jugadores, que es el rol mío realmente, estar con ellos, o sea, yo no me puedo brincar ninguna comida de ellos. Y ya por la noche, cuando es la cena, también la suplementación que corresponde a la noche, ya puedo estar más temprano, puedo revisar el menú del buffet y por la noche se entrega la suplementación nocturna que corresponde a esos suplementos que ayudan a mejorar la recuperación del músculo y al sueño. Entonces, otra vez, otra ronda de suplementos. En esos huequitos que de pronto pudieron haber visto en algún momento, ya sea se hacen valoraciones con algunos jugadores que se requieran o suben los reportes de los informes, ya sea de hidratación, los informes de peso, todo eso se aprovechan esos tiempos para hacer eso.
y ya, y se fue el día. Y así pues puede ser que todos los días hacemos lo mismo. De pronto puede cambiar el horario dependiendo si entrenamos por la tarde, pero las cosas que se hacen siempre son las mismas. Por eso cuando llegamos a partido no se inventa, porque ya está todo tan mecanizado que hacemos lo mismo para el partido, de pronto reforzando algunas cosas, pero no son cosas que nunca se habían hecho. Entonces son cosas que están dentro de la rutina y que es normal para el jugador. Nutri, ¿y cuál es el papel que ocupa la alimentación para que un futbolista o un deportista en general pueda dar su máximo rendimiento? Suma. No es el único factor, pero es una suma de muchas cosas. Porque es que hay que tener en cuenta que el deportista mejora cuando uno dice y mira el cuadro de qué es lo que requiere un deportista para recuperar, la base es el sueño. Y lo que sigue después en la base de esa pirámide es el sueño y lo que sigue es la nutrición. Porque las estrategias nutricionales contribuyen a recuperar el músculo, a recuperar la energía, a recuperar la hidratación, que son los tres factores más importantes que producen fatiga. Entonces, usted está disminuyendo o aportando en la disminución de la fatiga al jugador y que se recupere más rápido. Pero también hay otro que son los medios físicos, las cámaras hiperbáricas, las inmersiones en frío, las mantas infrarrojas, térmicas, todo masajes, todo lo que se suma para medios físicos de recuperación, que contamos con todo eso afortunadamente en este mundial para brindarle mayor número de herramientas a los jugadores para que pudieran recuperar. Entonces, cada uno tiene un rol. No es que solamente una cosa suma, pero si alguna de esas cosas falta, no recupera bien el jugador y no se siente bien para el partido siguiente. ¿Cuál fue el mayor reto en estos días de mundial, teniendo en cuenta el cambio constante de clima, de ciudad, las condiciones de todos los viajes que tenían? ¿Cuál fue el mayor reto? El mayor reto, eh, suma los días de fatiga. A veces sentía uno que el que había entrenado era uno, ¿sí? Porque es que ellos pueden descansar o no. Realmente no recuerdo cuántas veces realmente, yo creo que sí dormí 2 veces, pero ya porque estaba eliminada fue, pero los tiempos no dan para uno decir, me voy a descansar un rato porque realmente estoy fatigada. Y eso que puedo decir que a pesar de que todo el tiempo tengo un rol, un trabajo, mis compañeros tienen un trabajo más físico, ¿sí? Por ejemplo, los masajistas, los fisios, la demanda es mayor. Entonces, la verdad, el reto más grande era a veces superar el cansancio que uno sentía y como humanos también nos enfermamos. Entonces, a pesar de que estuviésemos enfermos, eh, meterle ganas, seguir, ¿no? Hay que hacer, ¿qué tomo? Venga, doctor, deme algo porque me siento así y ya, listo, ya me siento bien, sigamos. El reto más grande para mí era el superar cada día, porque cada día se suma un esfuerzo físico, personal, que mitiga mucho también nuestro ánimo. Entonces, no puede, o sea, los jugadores deben estar animados y deben hacer también del entorno que esté un entorno también dispuesto a brindar esa buena energía todo el tiempo. Entonces, nos cansamos, pero no podíamos sentirnos de que, ay, no quiero hacerlo porque estoy cansada. No, yo pienso que el reto más grande era superar esos días, cada día que estábamos muy fatigados, pero teníamos que también dar el 100 como si fuéramos jugadores. ¿Existe algún alimento o alguna estrategia nutricional que pueda potenciar o pueda marcar diferencias reales en el rendimiento de un futbolista profesional, Nutri? Yo diría que a nivel, bueno, si nos vamos al nivel bioquímico, no hay duda que tener un plato balanceado en el cual el plato, siempre hay que tener en cuenta que el plato en un deportista y sobre todo a nivel de un mundial debe ser rico en carbohidratos.
Hay muchas restricciones, pero realmente cuando usted restricciones me digo a nivel mundial de que la gente a veces tiene una carbofobia, pero cuando usted tiene un deportista al nivel que está jugando en un mundial, tiene que aprender a hacer algo que es periodizar esos carbohidratos, saber en qué momento como más, en qué momento como menos, pero no pueden faltar. Igualmente las proteínas que son reparadores del músculo, ¿sí? De ese anabolismo metabólico que se produce por el esfuerzo físico, el daño muscular por el entrenamiento. Entonces no podemos decir que un solo alimento es un alimento tiene la respuesta, es el conjunto de alimentos. Algo que nosotros veíamos era que en el buffet damos variedad, pero la ventaja que teníamos con el chef era que se le permitió a él ingresar a cocina. Entonces, algo que era muy importante era cocinar con nuestro sazón para que fuera agradable y apetecible para los jugadores, que se sintieran como si estuvieran comiendo en casa. Entonces, poder sacar un sudado, ¿sí? A veces habían pues comidas muy elaboradas, pero a veces los jugadores agradecían comerse ese sudadito, comerse ese sancochito, comer frijoles, les encanta. Entonces mirar dependiendo de el momento, poder variar, no solamente saber que debían estar todos los grupos de alimentos, pero poder variar los alimentos y que ellos se sintieran que estaban comiendo como en casa. Eso no tiene precio realmente. Eso es lo que realmente hay que hacer cuando tenemos un servicio de alimentos. Obviamente, también mirar, obviamente sabemos que hay comidas típicas, entonces, o probar, pero no nos podemos pasar en los picantes, en las salsas, porque como no estamos acostumbrados, también el cambio de agua puede producir una diarrea por exceso de consumo de alimentos, porque puede ser muy rico, pero no es el momento de comer eso. O también puede ser una diarrea de viajero por estar cambiando tanto tiempo de hoteles. Entonces, ese es el problema. Es más, pues se habló mucho que Yolanda llevó comida, nosotros también llevamos comida y también para prevenir pedíamos que las carnes, en el caso cuando estuvimos en México, que las carnes fueran importadas, porque no solamente había que mirar un alimento, sino mirar la calidad del alimento para evitar problemas. Entonces, es un conjunto, el plato debe ser variado y el plato debe contener todos los nutrientes de carbohidratos, proteínas, grasas, grasas buenas principalmente. Entonces eso es lo que buscamos que esté en el plato, pero no hay un alimento mágico. Pues de usted haber vivido de cerca tantos certámenes deportivos y desde esta experiencia en la Copa del Mundo, ¿cuál ha sido el aspecto que a usted más le ha llamado la atención, no solo de Colombia, sino de otras delegaciones con las que ha tenido la oportunidad de compartir o de ver, de tecnologías o de formas que ellos manejen? Bueno, digamos que en este mundial, el cuerpo técnico y el cuerpo médico, estoy hablando pues de los médicos como tal, buscaban lo que habíamos hablado ahorita, cómo mejorar la recuperación de los jugadores. Eran muchos días, partidos seguidos, mucho tiempo, o sea, nuestra planeación estaba mentalizada en llegar a la final. Yo creo que todas las elecciones se prepararon para eso y que en el camino se vayan quedando, nos vayamos quedando, pues no es una elección, nadie eligió salir, o sea, pero lo que sí se buscaba era que donde se marcaba la diferencia era dónde mejorar la recuperación, porque un deportista recuperado más rápido era el que iba a rendir mucho más en la cancha, que el deportista realmente tuviera todas las condiciones. Entonces, dentro de las cuestiones de tecnología, pues buscar, obviamente hay algunas con mayor evidencia que otras, entonces buscar no solamente los medios físicos de el acostumbrado masaje, el acostumbrada crioinmersión, sino buscar métodos de enfriamiento del cuerpo a través de cámaras de enfriamiento, ¿sí? Buscar estos métodos de las gafas dependiendo si era de día, de noche, o sea, puede que de pronto la evidencia no fuera muy alta, pero todo sumaba. Y también hay un componente psicológico que hace que el deportista de por sí sienta que, oye, esto me sirvió, lo voy a seguir haciendo. Puedes también
influir bastante. También habían unas mantas térmicas, la luz infrarroja, los turcos, los saunas, también las cámaras de las cámaras térmicas que utilizan los médicos para mirar los niveles de compromiso muscular, sobre todo en las piernas de los jugadores, para saber si lo que necesitaba era más calor, si era más frío. También estas cámaras hiperbáricas que se llevaban, o sea, eso era parte del equipaje inmenso que llevábamos, en el cual los jugadores podían tener una recuperación, una oxigenación mejor, optimizar también la adaptación a la altura. Entonces todo eso sumaba. Lo otro, pensando en el estrés térmico, los chalecos térmicos, que muchas selecciones también usaron en relación a buscar disminuir la temperatura central del cuerpo y de esta manera, mira que no la colocaban en las piernas, que eran los músculos que debían estar activos y que no debían enfriarse, porque se pueden lesionar. Un músculo caliente tiene mejor reacción, entonces se utilizaban una parte de arriba del cuerpo donde realmente podíamos ubicar más la temperatura central y lograr sentir un confort térmico. Y esto también a la vez hacía que el deportista no se deshidratara tanto porque no tenía que producir tanto sudor para disminuir la temperatura del cuerpo. Entonces, era buscar qué había para poder sumar a lo que ya teníamos y de esta forma buscar que los deportistas mejoren. Muy pocos equipos mostraron qué más cosas hacían, pero por ejemplo, algunos pues eran muy evidentes porque se hacían en cancha. Por ejemplo, cuando hicimos las partidos en altura, usar los tubos de oxígeno que tenían que usar en cancha, porque algunos deportistas no se adaptan bien, pero detrás de eso había un equipo trabajando con cámaras para hacer hipoxia, que se hacían protocolos de hipoxia en los hoteles para que el deportista se adaptara. Y también nos dábamos cuenta, los médicos se daban cuenta quienes no tenían una buena adaptación o tocaba intensificarle un poco el procedimiento para que tuviera mejor adaptación a la altura. Entonces, todas esas cosas se manejan internamente, entonces de pronto saber qué hacían los otros equipos o si hicieron cosas diferentes, pues no lo sabríamos, pero sé que tanto el cuerpo médico como técnico proponían que nosotros buscáramos metodologías que fueran viables y que no importaba, digamos, si eran muy dispendioso cargarlas, pero que las lleváramos para garantizar que el deportista estuviera recuperado, porque ahí se iba a marcar la diferencia en el rendimiento. Que acaba de terminar esta Copa del Mundo 2026 y para usted como nutricionista, ¿cuáles son esos aspectos que usted considera del rendimiento físico que tuvieron las selecciones más destacadas o las selecciones que llegaron pues hasta la fase final? Bueno, primero, seguramente lo que venimos hablando, protocolos de recuperación, pero hay otra parte muy importante que toca manejar y que seguramente también, así como la nutrición está tras bambalinas, que usted los ve ahí, los ve hidratando, los sabe que comen, pero hay un trabajo grande detrás de todo eso y es el trabajo psicológico, porque tener la fortaleza mental, tener de soportar el cansancio, de soportar la presión, soportar la frustración, saber pensar rápido para manejar las situaciones de juego, tener en cuenta las estrategias, la compatibilidad en el equipo, la cohesión de equipo, todas esas cosas se trabajan desde la psicología. La fortaleza de una persona de poder levantarse si tuvo un mal partido, un mal entrenamiento, o obviamente no podemos olvidar que solamente son deportistas, sino personas, de pronto estados de ánimo, de poder saber que sus familias estaban cerca, pero realmente las vimos muy poco, ¿sí? No estaban esas oportunidades de poder decir, vimos a la familia todos los días, no, eso no, pero ese estrés de que mi familia está cerca, pero no, era
o tener esa oportunidad del apoyo familiar en el momento de los permisos, cuando se permitía una horita, sin mucho poder ver a los familiares, era reconfortante para todos y siempre eran áreas comunes. Entonces, eh, obviamente se respetaban esos espacios de los jugadores con sus familias y fuera de eso, pues eso es una parte que no se ve, pero que suma mucho a la parte emocional de estar prácticamente, llevábamos nosotros 50 días concentrados. Entonces, obviamente, yo digo que se convierte a veces como en un reality, porque a veces uno no está de buen genio, ellos no están de buen genio y toca manejar la situación y entender que puede que tenga un día bueno, hoy no, pero no todos son malos. Entonces hay que sobrellevar la situación y entender al compañero o entenderlo a uno cuando de pronto el día es difícil o hay mucha presión o hay mucha cosa o se junta todas las cosas, te solicitan muchas cosas al tiempo, entonces siempre tener una muy buena actitud, una buena cara y una muy buena energía para todos. Yo pienso que de las cosas que no se vieron, pero que sumaban mucho es la parte psicológica del grupo. Muchas veces no, la mayoría de las veces solamente vemos los 90 minutos. Por ejemplo, acá en Colombia, no, que el gol de Hamilton Campas, que el que se lo comió, que el golazo de... O sea, todo solamente se habla del partido. Pero usted desde su campo como la nutrición de pronto nos puede contar alguna anécdota o algún momento específico dentro de la concentración en el que la nutrición ocupó un papel importante para el rendimiento de la delegación. Yo pienso que todo, o sea, como te decía, todas las áreas sumamos. Entonces, los momentos, yo no podía desconocer, como te digo, no podía decir, ah, es la merienda, no importa ir, no, era, tocaba mirar quiénes iban, quiénes no iban, quiénes comían, estar pendiente de los platos, estar pendiente sobre todo de la hidratación en los días que teníamos estrés térmico, promover que el deportista hidratara, porque a veces no se acercaba a hidratar, entonces uno miraba los tarros, se daba cuenta quiénes hidrataban más que otros, porque uno como nutricionista quisiera estar pesando cuánto tomó, cuánto orinó, cuánto pesó antes, cuánto pesó después, pero a veces las cosas son tan así que a veces tiene uno que ser más operativo y dedicarle esos trabajos específicos a ciertos entrenamientos importantes y no todo el tiempo saturando al jugador, pesándolo antes, pesándolo después, páseme la orina, páseme la saliva. No, entonces buscar esos momentos en los cuales, y yo pienso que sobre todo en esos momentos que buscábamos optimizar la estrategia de hidratación con los jugadores, fue un momento clave de los jugadores buscar que el deportista recuperara post-entreno era un reto grande porque lo que te decía, uno da por hecho que al estar en clubes importantes, pues tienen muy claro la importancia de la recuperación post-entreno y muchos de ellos no lo hacían. Entonces, como los tarros iban marcados, pues yo me daba cuenta quién no recuperaba bien. Y como se les dejaba en el puesto, pues también me daba cuenta quién no lo había tomado y me acercaba a él, mira, ¿por qué no tomaste el recovery? ¿Qué pasó hoy? No sé qué. Y uno pensaría que esas son actividades que tiene que hacer con los niños y ya, la haces y ya no lo devuelves a hacer. No, en el rendimiento, en el alto rendimiento es una acción que debe ser repetitiva, estar pendiente, ser muy demasiadamente observadores para no estar saturando a la gente, sino simplemente observar y mirar. Y si ves que, por ejemplo, en el caso de los recovery no lo toman, di, ve, ¿por qué no te tomaste el recovery? Y el deportista te tenga tanta la confianza que sea honesto, te diga, no, ay, la verdad se me olvidó. Ah, entonces yo a veces se me olvidó, mire, acá lo tengo, tómeselo. Nutri, es que no me gusta eso. Y si te cambio esto por esto y te hago esto así, o sea, oh, probemos. Y después te dicen, Nutri, así como quedó, quiero que me lo sigas haciendo. Me gusta más esta forma que esta otra que me estabas dando. Entonces, no era simplemente el hecho, ah, no se lo toma, no se lo toma, no importa, porque es que realmente... Si yo quería sumar al grupo, tenía que garantizar desde mi área la recuperación. Y pienso que fue uno de los retos, la hidratación y la recuperación post ejercicio, entre los retos más grandes dentro del mundial. Colombia fue una delegación que viajó por las tres sedes de este mundial.
¿Cuál fue la sede que más lo retó, que más situaciones complicó como en general el plantel? No, o sea, pues si lo decimos desde el punto de vista de nutrición, realmente todo muy bien. La gente, tú le pedías algo, la calidad de lo que ofrecían en las mesas, en la línea de servicio, lo que estaban dando, realmente era lo mejor de lo mejor. La atención de las personas que están con nosotros. A veces los meseros que obviamente ellos, los deportistas, sirven sobre un buffet, no es que le lleven el plato a la mesa, sino que ellos de las opciones del buffet se sirven, pero los meseros están pendientes, por decir algo, si se requería recoger un plato, el hielo, eh, alguna agua que faltara en la mesa, un deportista que pronto, bueno, surtir la línea de servicio, algo así. Y la gente es súper querida, súper formal, o sea, la gente que nos sirvió, sí, estuvo pendiente de nosotros, hasta a veces había comentarios como, ay, ustedes son tan alegres, ay, con ustedes es tan chévere. De pronto, como muchas selecciones rotaban por los mismos hoteles, el trato a veces era más frío, de pronto también la limitación del idioma también, pues limitaba la comunicación, aunque uno se hubiera querido, no había esa facilidad de hablar, pero las personas se acercaban, las personas que nos atendían, los hoteles en los cuales nos brindaban la alimentación, realmente fue excepcional, o sea, no tuvimos realmente problemas. Sí pasaron cosas, no quiere decir que no hayan pasado, pero todo se podía resolver y ellos estaban dispuestos a ayudarnos, ¿sí? De algunos imprevistos, algunas cosas que sucedían, pero resolvían rápido, no eran personas que nos pusieran problemas, no, de verdad desde la parte de nutrición y del servicio dejaron entrar el chef a la cocina. Él podía supervisar todo, que a veces es muy complejo que lo dejen entrar. En Copa América tuvimos esa dificultad. También me habían comentado que en mundiales anteriores en los cuales había asistido Colombia no permitían al chef entrar a cocina, entonces mirar la calidad con lo que de los alimentos que preparan, no era posible, solo se veía el producto terminado. Y tuvimos muchos problemas también en Copa América, buscar que nuestro chef pudiera ir en la avanzada previo a cuando nosotros en esos traslados tan grandes que tuvimos, él pudiera llegar antes, organizar la cocina, reunirse con la cocina, y cuando llegábamos ya la comida estaba como nosotros la esperábamos. Por ejemplo, cosas, a ver, me explico. Cuando estuvimos en Copa América, estuvimos en Houston y Dallas y pues allá las comidas y las carnes las prefieren muy crudas y los muchachos prefieren las carnes bien cocidas, todas. Las carnes, no es, porque es una carne que se da tres cuartos, no, todos prefieren las carnes y nosotros también preferimos que las carnes sean bien cocidas. De pronto usted en algún momento quiere consumirse una carne de ese tipo, pero no en este evento porque la digestión se retrasa, no les gusta la carne que esté con algo de sangre, es por preferencia también de los jugadores. Entonces el chef tiene que ir a revisar esas cosas, que todas las preparaciones que salgan a la línea estén bien, que las verduras se vean frescas, las frutas también se vean frescas, si algo no se ve fresco se retira. Entonces, realmente sí había era uno que otro inconveniente, pero era algo que se podía subsanar rápido sin que escalara ni que fuera una molestia o una incomodidad para los jugadores. Entonces, de verdad que desde el área de nutrición, que es la que realmente puedo opinar y es la que realmente más observo, estuvimos muy bien. En la nutrición, ¿tú tienes otro equipo? ¿Hay otros nutricionistas en este equipo o tú lo encabezas o cómo funciona eso? En la federación, por el momento soy yo. Tengo la esperanza de que puedan llegar más profesionales de nutrición porque cuando se ve el trabajo y hay muchas elecciones, pues una golondrina sola no hace verano, se necesitan más golondrinas. Yo siempre siento que desde mi perspectiva he sido una persona que abre espacios, abre oportunidades y abre caminos. Entonces, cuando yo acepté el reto,
era, sí necesitaban una nutricionista, pero era abrirle el espacio a más profesionales de nutrición. De verdad, no sé si va a pasar, espero de corazón que se haya visto un poco más el trabajo de nosotros como nutricionistas y que si queremos profundizar más el trabajo con las diferentes selecciones y todos los retos que vienen para los próximos años, podamos contar con más profesionales de nutrición. Nutri, en el camino de la alimentación, ¿cuál es el error más común o cuál es el alimento que, digamos, los futbolistas consumen y creen que están haciendo lo correcto, pero realmente no, tanto en aficionado como en profesional? Bueno, digamos que en la parte de preparación, uno de los errores comunes que puede existir es cuando tenemos deportistas con alto peso, es quitarles la comida, o sea, manejarlos como si fuera un paciente fitness. Entonces empezamos a hacer planteamientos de alimentación que no van de acuerdo a su exigencia física. Entonces hacemos restricciones calóricas tanto de carbohidratos y principalmente pues son los que se ven afectados para que buscar que mejore la composición y no se fijan que de pronto lo que están pudiendo afectar es el rendimiento. Entonces uno como profesional de nutrición tiene que buscar el equilibrio de cómo ayudarle a bajar de peso sin quitarle la comida y sobre todo brindándole esa tranquilidad al jugador que el día previo al partido, el día del partido y el día del postpartido son tres momentos supremamente importantes en los cuales debe comer bien carbohidratos. Entonces hay que saber ellos en qué momento, cómo periodizar esos carbohidratos de acuerdo a la intensidad, pero también buscando en qué momento de la preparación del año podemos hacer restricciones más fuertes o cuando el entrenamiento no es fuerte podamos bajarle a la cantidad de carbohidratos que come sin quitarlos, porque ellos no son fitness, ellos son de alto rendimiento y la gasolina de un deportista de alto rendimiento no hay duda que son los carbohidratos. El otro Entonces, error es, no, el no, no. otro error, el otro error puede ser la hidratación, ¿sí? Hay que mirar que a veces los deportistas no se hidratan bien, entonces mirar que también con qué agua, claro que el agua hidrata, agua, si yo no tengo un recurso económico para tener algo más, pues agua o nada, agua, pero cuando yo ya empiezo a entrenar en estrés térmico, mi cuerpo necesita electrolitos. Cuando yo necesito tengo una exigencia física alta, mi cuerpo también necesita carbohidratos. Y puedo como nutricionista orientar a los deportistas a hacer bebidas deportivas caseras que no implique comprar, pero que me implique que hidrato mejor en el entreno. Entonces, cuando no se tiene esa orientación, a veces ni toman o solo toman agua, independientemente de cómo entrenen. Entonces, obviamente, pues hay errores en hidratación. Los otros errores que yo de pronto veo, sobre todo en el formativo, es un bajísimo consumo de proteína. Los chicos, algunos que se encuentran a veces en casa hogares, ¿sí? El consumo de carbohidratos es altísimo como para llenarlos y otros, no estoy diciendo que todos, pero sí a veces cuando yo recibo las divisiones inferiores, se nota una muy baja masa muscular y un alto tejido adiposo y cuando uno indaga un poquito más nos damos cuenta que el consumo de carbohidratos es muy alto y el consumo de proteína es muy bajo o personas que tienen recursos económicos muy bajos, no hay casi proteína en su dieta, entonces uno lo orienta, mira, podemos comer huevo, podemos comer lenteja, podemos comer frijoles, que pueden, no necesariamente carne, pollo, pescado, o simplemente es el hecho para saciarlos porque están en una época de crecimiento donde comen demasiado, pero las proteínas son caras, entonces se restringe mucho la proteína y eso no ayuda a su formación de masa muscular. Entonces uno ve en los inferiores sobre todo, no en los élites, estos chicos ya obviamente tienen el recurso y la posibilidad de elegir mejor comida y de mejor calidad, pero sí lo veo mucho y para mí esos son los tres errores más
grandes. Bueno, sumaría un cuarto, un bajo consumo de frutas y verduras. Entonces, por lo tanto, de vitaminas y antioxidantes. Y a veces la gente se preocupa más por suplementar, pero si tú no cubres bien tu comida, el suplemento solamente va a tapar el hueco de lo que no te estás comiendo y no te va a sumar. Y la idea de empezar a usar suplementos es tener un plus, no que cubra lo que no me estoy comiendo. Entonces, esos son errores grandísimos porque primero, lo primero es la comida y segundo, ya miramos otras opciones de suplementación. Todos tenemos una comida favorita, ¿cierto? En una delegación de tantas personas con gustos tan diferentes, ¿cuál es ese plato que se cocina, que se hace y que los muchachos y que todos dicen, uy, Nutri, qué rico o que lo disfrutan más? Bueno, yo diría que dos, hay dos, pero la bandeja paisa, después de un partido, como al día 2 del partido, me piden frijoles, nutri frijoles, donde sea frijoles, y también me piden que venga con chicharrón. O sea, entonces ya ahí miramos si se puede, no se puede, si lo podemos hacer, a veces va sin chicharrón, me aguanto la cantaleta, pero eso es un alimento que, que sabemos que la tenemos que meter en la minuta, no puede faltar. Y lo otro que también les gusta mucho es la comida post partido. La comida post partido se podría ver como una comida que no es tan saludable si hablamos con todo el mundo que habla de fitness, pero es una comida que se sale de lo normal. A pesar de que se pone en la línea, pues igual se pone arroz, se pone pasta, proteína, verduras. Se permite post partido comidas como pizzas y hamburguesas. Entonces la gente, no, pero ¿cómo le dan eso a los jugadores? Pero si uno mira la constitución del alimento como tal, pues tiene proteína, tiene carbohidrato, tiene sodio, que también van a contribuir a la recuperación. Entonces ellos, sobre todo, eh, cuando termina el partido, eso es lo que esperan ver en el menú. Entonces, tratamos obviamente de que no solamente haya eso, porque algunos sí buscan otro tipo de comida normal, pero siempre hay una comida de ese tipo post partido. Pero depende también, porque a veces tenemos, sobre todo con las divisiones inferiores, un partido sí, un día partido, el otro día descanso, día partido, descanso. Entonces, cuando son días tan seguidos, pues no nos podemos permitir dar eso, porque en un torneo con solamente un día de intermedio tenemos que garantizar que la comida sea súper, pero cuando ya terminamos el torneo, le dejamos dar rienda suelta a esas comidas que de pronto para alguien que no está en este medio diría, pero ¿cómo se les ocurre? Pero es algo que realmente si usted mira, es más, las hamburguesas las arman ellos mismos, entonces se le ponen las carnes, se le ponen los panes, se ponen la tocineta y ellos la arman, entonces no necesariamente le van a poner de todo, pero sí tienen una comida que es de su gusto y su agrado y que nutricionalmente puede ayudarles posterior al partido. Y pueden comer dulces, en algún momento comen dulce. Mira que es curioso, pero no son dulceros. Solo hay dos cosas que ellos realmente te piden a ti como selección. O sea, yo puedo poner postrecitos y habrá uno que otro, si se ve muy apetitoso, lo comerán, pero no todos. Saben que los que cuidan peso no deben comer postre ni se acercan a los postrecitos, pero eh, les encantan las oleas con arequipe. Eso es algo que se tiene que empacar el chef desde Colombia porque oleas con arequipe no. Y bocadillos. Les encanta. Entonces son cosas que nosotros llevamos desde aquí, conseguir un bocadillo por allá. Y las otras cosas dulces que les encanta es la guapanela en la noche, Y antes de pueden, acostarse. y Sí, pueden. sí, 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 claro, se les da. Entonces no es cosa de todos, pero sí piden que haya guapanela en la noche. Entonces después de la cena, ellos cenan 8 de la noche y por ahí a las 10 piden la guapanelita para dormir. Es algo. Y cuando hay gente con gripa, entonces esa guapanelita con limón queda como reyes. Entonces es algo que se les da a ellos. Ujú. Bastante arraigados, qué bueno eso. Bueno, Nutri, Sí, ahora sí. saliéndonos un poquito de la Copa del Mundo, vamos a hablar ya como en general. Si una niña o niño que tiene como sueño llegar al deporte del alto rendimiento y el fútbol profesional, ¿qué hábitos alimenticios debería empezar a construir desde hoy que puedan beneficiarlos en el mañana? Bueno.
Uno, bueno, el principal es tener opciones de alimentos. Si de pronto el niño es de bajos recursos, saber que, por ejemplo, en el caso de las proteínas, como te hablaba ahorita, tiene la posibilidad de sustitutos proteicos. Entonces, mirar qué es importante que consuma el timing proteico, el timing de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, es importante que haya proteína en el desayuno, proteína en el postentreno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena. Eso va a ayudar mucho a contribuir a su sobre todo en esas épocas, crecimiento muscular, porque pues esos chicos están en crecimiento y desarrollo. Entonces, toda la formación de masa muscular va a ser importante. Pero para que haya una base muscular, tiene que haber una fase energética o una carga energética en la cual las proteínas puedan hacer su función y los carbohidratos no tengan que cumplir una función energética. Entonces, mirar los carbohidratos. Entonces, qué carbohidratos darle. Entonces ahí ya se vuelve tema de selección, en el cual buscar, por ejemplo, proteínas de calidad y buscar carbohidratos de calidad. Entonces, enseñarle a los chicos, bueno, qué cereal es el que más me conviene, el azucarado o un cereal como una granola. Entonces ya empezamos a buscar alimentos de calidad, buscar panes, panes integrales, panes de masa madre, panes con semillas. Esas cosas, si se aprenden desde niños, se preservan hasta la edad adulta. Si un niño come mal de niño, entonces cuando adulto, pues es más difícil aprender. Y de pronto va a aprender cuando ya es un élite, cuando de pronto esté luchando con su peso, que esté luchando contra sus hábitos, cuando esté luchando porque no está rindiendo. Entonces, y ustedes lo han visto, hay jugadores que ya siendo élite les tocó cambiar hábitos porque realmente no estaban contribuyendo sus hábitos a su rendimiento. Entonces, si nosotros tenemos un niño en el cual le enseñamos a comer bien, a comer saludable, a comer verduras, a comer frutas, de adulto realmente no va a sufrir. Y lo que yo digo, de ejemplo, porque eso debe ser una dinámica de casa, ¿sí? Si los padres dan ejemplo o mercan, entonces mercan de manera saludable, que el chico siempre tenga opciones saludables en la nevera o en la alacena, pues obviamente si yo tengo, por decir algo, paquetes de papas en la alacena y tengo fruta, pues el muchacho como joven no va a ir por la fruta, va a ir por las papas. Pero si las papas, entonces él nunca podrá comer papas. Sí, pero lo podrá hacer de manera ocasional, ¿por qué no? ¿Sí? Pero no es algo que sea de su dieta habitual. Eso es lo que toca enseñar. Aprender a seleccionar alimentos que tengan calidad nutricional para que le contribuyan tanto a su crecimiento y desarrollo, tanto en la parte de su desarrollo físico y que a posteriori le sirva para mejorar su rendimiento en el deporte. Después de esta experiencia mundialista, ¿qué aprendizaje personal le quedó a Astrid Quinchía? Bueno, digamos que he tenido la fortuna y la bendición de Dios de haber estado en dos eventos muy grandes. Estuve en Juegos Olímpicos de Río y estuve ahorita en el Mundial de Fútbol. Y realmente yo, por ejemplo, mirando los dos últimos partidos, uno lo disfruta realmente más por televisión porque uno no ve todo lo que ustedes ven. Uno está atrás con el jugador y de pronto eso a veces la gente no lo ve, pero usted lo que uno ve atrás con ellos es su lucha, este es su trabajo, este es su sueño y ellos realmente dan todo lo mejor, porque de pronto para nosotros es la afición, porque nos gusta el fútbol y verlos jugar es un sueño, pero para ellos como seres humanos es su trabajo, es su sueño, nadie llegó allá para querer salir, para no haberse visto en la final. Todos nos queríamos, todos los que participamos, hubiéramos querido vernos en la final del mundial. Entonces, lo que toca, el aprendizaje obviamente profesional de todas las cosas que desde desde la preparación al mundial, con toda la parte de clasificación y las competencias preparatorias que tuvimos, pues uno empieza a afinar estrategias, empieza a conocer los jugadores, ya sean
anticipa lo que ellos quieren porque ya los conoces tan bien que ya sabes qué necesitas y ya no te tienen que decir porque tú no te, ya está. Ya, esas cosas de ser tan proactivos y tener todo listo, eso me genera crecimiento profesional, pero el crecimiento personal es verlos a ellos también como individuos, porque así como yo estoy tratando de hacer mi mejor trabajo para ellos, ellos también están tratando, porque ese es su trabajo y ese es su sueño. Entonces hay que no solo verlos como ídolos del fútbol, sino como ídolos de personas. Obviamente ellos eso es lo que uno ve detrás. Uno no ve de pronto, ustedes los ven jugando, que es lo que uno quisiera ver, pero uno ve el tras bambalinas que ve cómo se comporta cada uno, el profesionalismo de cada uno, y eso es lo más bonito. Me llevo todas esas cosas de las experiencias que viví con cada uno, de la oportunidad que me dieron de estar con ellos, de vincularme a su sueño y sentir lo propio. Esas son cosas que no tienen precio y desde lo sentí, a pesar de que te dije que he estado en muchos eventos, nunca lo había sentido así tan fuerte como este evento mundial. Hablando de esos sueños y teniendo en cuenta que ya has podido estar en grandes eventos del deporte, ¿qué sueño le queda por ahí pendiente como nutricionista a Astrid Quinchía? Mira que hay algo curioso. Cuando yo era deportista, tenía más o menos 17 años, todavía no era nutricionista, estaba estudiando y era deportista. Y me preguntaron cómo me veía cuando yo tuviera 50 años. Tengo 50 años. Y en esa época, cuando tenía 17, escribí que quería verme como nutricionista de un equipo con alguna selección deportiva yendo a un mundial. Y preciso, a mis 50 cumplí lo que me proyecté, o sea, la parte de la visualización. Me veía casada con dos hijos, ya tengo uno, ya el otro no fue, pero digamos que he sido como de metas y retos. Ahorita, estoy dedicada pues a mi profesión, eh, me encanta la docencia, pero lo que he sentido es la posibilidad en mi trayectoria como profesional es poderle abrir oportunidades laborales y creo que lo he logrado desde el ministerio. Solo era una nutricionista, llegamos a ser 12 nutricionistas, entonces obviamente se vio la importancia. Entrar a la federación, entré a ciclismo, perdón. En ciclismo era la única nutricionista dentro de un equipo de ciclismo acá en Colombia y resulta que ahora yo ya miro dónde estaba y ya hay más nutricionistas, ya los equipos les gustó que les manejaran la comida, que les manejaran la suplementación, que les manejaran la recuperación, que les manejaran la hidratación y ya no era cosa de que simplemente alguien simplemente llenara tarros o preparara algo, eso tiene más ciencia que hacerlo. No somos aguateras, pero tiene más ciencia que simplemente llenar un tarro con agua. Entonces, ya son más nutris en el ciclismo y ahora llego a fútbol. Obviamente ya habían nutricionistas de fútbol, seguramente con mucha experiencia. Es más, cuando yo entré a fútbol, eh, no tenía tanta cancha. Entonces yo llamé a mis colegas, les preguntaba, les consultaba cosas, y cuando te pasa esto, ¿qué haces? Y tú cómo manejas tal cosa. Y entonces empezamos a intercambiar y cuando tú solo te dedicas a un deporte, tienes la oportunidad de leer tanto de ese deporte que te vuelves muy fuerte en eso. Entonces ya cuando te preguntan algo, ya lo sabes, sabes cómo resolver, ya sabes cómo hacerlo. Entonces, eso es importante. Sé que hay más nutris de fútbol, pero ya sé que entienden el rol de un nutri dentro de un equipo. Entonces, eso hace que los equipos cada vez le hagan una exigencia académica a los profesionales que estamos ahí en conocimiento, en plantear más cosas de las que normalmente hacen, que el estatus del profesional mismo se exija que seamos mejores, eso es importante, y que seamos más. Entonces, eso yo pienso que es lo que me dejó el mundial para mí. Nutri,
Bueno, ya para finalizar, quería agradecerte demasiado por enseñarme a mí, por enseñarnos a todas las personas que vamos a ver esta entrevista, que vamos a quedar con el conocimiento de qué es lo que hace un nutricionista deportivo. Muchísimas gracias por haber hecho parte de este sueño mundialista que no se nos dio, pero que también nos ilusionó bastante. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Sabes que era algo que estaba esperando y preparando hace muchísimo tiempo, así que lo valoro demasiado, ¿no? Muchísimas gracias a ti. Pues sí, sabías que esto lo podíamos hacer, pero pues, primero porque tenía que estar enfocada en lo que estaba enfocada en ese momento y segundo, pues porque pues era mejor hacerlo posterior al mundial, sabiendo pues cómo íbamos avanzando las cosas, pero te agradezco a ti, digamos, esta oportunidad de visibilizar el trabajo de la mujer dentro de un equipo. Realmente nunca me sentí diferente, nunca me sentí rechazada, estuve dentro del grupo y eso es importante, que las mujeres podamos estar dentro de equipos masculinos. Eso es importante. Obviamente hay reglas de comportamiento, hay reglas de qué, del sitio donde te encuentres, las personas con las que tratas. Tienes siempre que tener un carácter, siempre debes tener, saber en qué lugar, cuál es tu lugar, hacerte respetar y cuando ya eso no tienes ni siquiera que nombrarlo, eso sale y fluye y ya todo es normal. Entonces, te agradezco mucho a ti por visualizar tanto ese rol de mujer dentro de un equipo y el rol de profesional también dentro de un mundial, porque bueno, este no fue, no, yo me preguntaba, bueno, vamos a arrancar ahorita mirando mi calendario del año, arrancamos en septiembre otra vez clasificación al mundial y yo, ¿será que voy a estar en el próximo mundial? Y yo, no sé, pues pueden pasar mil cosas, no sé, y ojalá se me dé la oportunidad, maravilloso, pero lo que sí quiero de corazón es que sí haya otra nutricionista en el próximo mundial. Eso sería algo espectacular, que sea yo, que sea otra persona, pero que no se pierda este espacio que ya se ganó. Es importante. Nutri, muchísimas gracias. Recuerden todos nuestros seguidores de Femina estar pendientes de nuestras redes sociales para toda la actualidad del fútbol femenino. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego, muchísimas gracias por esta oportunidad, Melissa. Gracias.